Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor da a los que quiere el don de la humildad para derrotar el mal. Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco se encuentra en Arezzo, en un suburbio. Allí ocurre un episodio muy peculiar con unos demonios. Vamos a ver ahora qué eran aquellos demonios. Santa Clara, por otra parte, nos muestra su corazón contemplativo a la base del servicio y de la misión. Vamos a recurrir una vez más a la palabra del Señor, que ella sea la fuente y la inspiración para nuestra vivencia evangélica al estilo franciscano. Del Evangelio según San Mateo. Llegó Jesús a la otra orilla. Desde los sepulcros, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Jesús les dijo: salid. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar, y murieron en las aguas. Nos encontramos en el Evangelio de San Mateo. En este momento el evangelista nos está ofreciendo distintos milagros de Jesús, desde el capítulo 5 al capítulo 9. Distintos grupos de milagros. En principio, Jesús rehabilita a las personas marginadas, un leproso, un pagano, una mujer, mostrándose así como el siervo del Señor del que hablaba el profeta Isaías. Después vienen otros 3 milagros. Aquí nos situamos nosotros en este momento, donde se muestran el poder de Jesús sobre lo visible y lo invisible, la naturaleza, los demonios, la enfermedad y en el pecado. Después, en un tercer conjunto de milagros, se destaca la fe en el poder de Jesús y el último milagro que invita a la reflexión. Nos vamos a la segunda parte. Jesús se encuentra con estos demonios. Jesús se pone con su poder y autoridad delante de estos demonios que reconocen que Jesús es más fuerte que ellos, que Jesús tiene un poder sobre ellos. Recortamos nuestro texto porque solamente queremos dar a conocer el mensaje de Jesús puesto delante de los poderes del mal, de esos demonios que simbolizan muchas otras realidades detrás de él y, por supuesto, detrás y delante de nosotros. Jesús está en la otra orilla, en la religión de los gerasenos. Ya esto nos dice mucho. Un lugar lejano, un lugar contrario, un lugar
donde los judíos no se sienten bien. Y allí, desde los sepulcros, salen 2 endemoniados al encuentro del Señor. Nos dice el evangelista que iban bien furiosos y que nadie se atrevía a transitar por el camino. Ellos van hacia Jesús y le dicen a gritos, como solamente pueden hacer esos demonios: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Esos demonios llaman a Jesús por el título de Hijo de Dios, reconocen la soberanía del Señor. Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Paramos en la cita porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es mostrar la soberanía de Jesús. Jesús, el Señor, aquel que tiene autoridad sobre los demonios, que son los distintos pecados, distintas tentaciones, distintas contrariedades ante el reino de Dios. La forma de ser y la psicología judía no tiene en aquel momento formas de explicarnos los principios del mal y del pecado, aquellos principios contrarios a Dios. Y lo hacen por medio de estas imágenes de los demonios, que actualizándolos podemos decir que son nuestras propias tentaciones y nuestros propios pecados, aquellos principios que van en contra del Señor y de su reino. Algo totalmente actual, al igual que presente en todos los tiempos. Jesús es el que tiene la soberanía y el poder sobre todo, también sobre el pecado y sobre la muerte. La cita elegida dice: Jesús les dijo, id, y salieron y se metieron en los cerdos. También esta puede ser nuestra experiencia. También fue la experiencia de San Francisco y de los primeros hermanos, sobre todo de Fray Silvestre, historia que vamos a explicar dentro de muy poquito. Fuiste tú quien preguntó mi nombre. Era yo quien no quería ver. Fuiste tú quien se bajó en mi orilla. ¿Qué quieres de mí? Clamé y me arrodillé. Y expulsaste esa legión de locura. Vestiste mi cuerpo, sanaste mi ser. Eres tú, galeno de mi espíritu, tanta compasión no la puedo entender. Eres tú quien susurra en mis oídos, tu amor es fiel. San Francisco, por su humildad, es capaz de reducir a los demonios. Leyenda Mayor, capítulo 6, principio del punto 9, donde el biógrafo de San Francisco nos muestra cómo el santo de Asís, por medio de los hermanos de la fraternidad, se presentan y confrontan ante los principios del mal. Estemos muy atentos. Entra en mi noche, Señor. Entra en mi noche, Señor. Y lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia ti. Sucedió también que en cierta ocasión llegó Francisco a Arezzo, cuando toda la ciudad se hallaba agitada por unas luchas internas tan espantosas que amenazaban hundirla en una próxima ruina. Alojado en el suburbio, vio sobre la ciudad unos demonios que daban brincos de alegría y azuzaban los ánimos perturbados de los ciudadanos para lanzarse a matar unos a otros. Con el fin de ahuyentar aquellas insidiosas potestades aéreas, envió delante de sí como mensajero
al hermano silvestre, varón de colombina simplicidad, diciéndole: marcha a la puerta de la ciudad, y de parte de Dios omnipotente, manda a los demonios, por santa obediencia, que salgan inmediatamente de allí. Entra en mi noche, Señor. Entra en mi noche, Señor. Y lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia ti. Encontramos a San Francisco en el municipio italiano de Arezzo, en la Toscana, ciudad bañada por el río Arno, entre Roma y Florencia. Allí en un suburbio, lugar específico de la espiritualidad franciscana, en el sentido que ese lugar era lugar de encuentro con el Señor, muchas veces por medio de los pobres, muchas veces por medio de los leprosos, en definitiva, todas las veces con el encuentro del pobre que nos recuerda nuestra pobreza y nuestra necesidad de devolverles su dignidad robada por nosotros mismos, necesidad de restituir los dones que previamente nosotros hemos quitado a su dignidad, a su forma de vida y a su quehacer cotidiano. La ciudad, como nos dice nuestro biógrafo, se hallaba agitada por unas luchas internas tan espantosas que amenazaban hundirla en una próxima ruina. En este momento, San Francisco se encuentra allí, justo en el lugar donde se necesita presencia del Señor, donde se necesita ser escuchada la palabra del Señor, no solamente con la boca, sino con las acciones y con la actitud propia de un cristiano que lleva la buena noticia del Señor, la alegría del Evangelio. Alojado en el suburbio, que presumimos estaba a las afueras de la ciudad, ve unos demonios que daban brincos de alegría y azuzaban los ánimos perturbados de los ciudadanos. Intuimos que estos demonios van mucho más allá de unos seres paranormales desde el punto de vista espiritual. Intuimos que estos demonios que daban tanta lata y que brincaban con tanta alegría y que azuzaban los ánimos perturbados de los ciudadanos van mucho más allá de algo externo, sino que eran dificultades propias de las personas, muchas veces mezcladas y relacionadas con nuestra falta de Dios, con nuestra incapacidad de comunicación entre nosotros, nuestra pobreza de reconocer justamente que somos pobres y necesitados y que nos ponemos en el centro de toda la existencia, lugar que solamente le corresponde al Señor. En este momento, San Francisco se convierte en un pregonero del Señor. Vamos a parar nuestro estudio para empezar a reflexionar y hacer oración. Lo vamos a hacer invitados por esta canción titulada Pregonero del Señor. Voy a anunciar la buena nueva de la libertad. Voy a ser la luz del mundo. Voy a anunciar que Cristo vive en cada corazón. Voy a ser su pregonero. Voy a ser su pregonero. Anunciar la buena nueva de la libertad. Voy a ser la luz del mundo. Voy a anunciar que Cristo vive en cada corazón. Voy a ser su pregonero. Voy a ser su pregonero. Encontramos a San Francisco en Arezzo. La ciudad se hallaba muy agitada.
Allí había unos demonios dando brincos de alegría y azuzando a los ciudadanos, y San Francisco se pone enfrente de ellos. Como decíamos anteriormente, intuíamos en estos demonios realidades más profundas y más internas de las propias personas. Seguimos adelante con nuestro estudio. San Francisco quiere dar una respuesta a fin de ahuyentar aquellas realidades, intuimos externas, pero sobre todo internas de los habitantes de aquella ciudad. Y manda al hermano Silvestre, hermano que es simple donde los hayas, con un mandato: marcha a las puertas de la ciudad y de parte de Dios manda a los demonios, por santa obediencia, que salgan inmediatamente de allí. Nuestra sorpresa es inmediata. San Francisco no actúa por sí, sino que manda al más simple de todos los hermanos, que es Fray Silvestre, con una predicación que no es más de decirle: demonios, íos. En nuestra mente y sensibilidad actual, a este punto nos quedamos totalmente sorprendidos, porque pensábamos que aquí San Francisco tendría que utilizar toda su santidad, toda su cultura, toda su inteligencia, toda su preparación. Y San Francisco sabe que el único que puede cambiar las cosas es el mismo Señor. Y todo esto lo podrá hacer mediante la simplicidad del género humano, mediante la humildad de las personas, mediante la obediencia al Señor, que es el que en realidad tiene que arreglarlo todo. Silvestre obedece, Silvestre muestra lo que es la simplicidad pura y dura, y San Francisco, en cierto modo, también participa de esta simplicidad, obediencia y humildad ante el Señor y ante las circunstancias que nos desbordan habitualmente. El Señor nos pide imposibles para que nosotros provoquemos nuestra fe, provoquemos nuestra obediencia, nuestra sencillez, incluso simplicidad, que seamos capaces de ser obedientes, ponernos delante de esta batalla, entre comillas, para que sea el Señor el guerrero que luche en contra de ellas. Lo nuestro es creer, lo nuestro es decir que sí, lo nuestro es ponernos en la disposición de la voluntad del Señor y dejar que Él haga y ser nosotros testigos principales de su gracia y de su acción en nosotros. Volvemos a decirle al Señor, como Francisco y con Francisco, que queremos ser otros Cristos, que queremos actuar como el Señor, que queremos ser de Él y como Él. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día, ser como tú, Francisco, para construir la paz. Voy a tender mi mano, mi riqueza compartir, de todo ser hermano, para aprender a vivir. Seré pobre a los ojos del mundo, seré rico a los ojos de Dios. Santa Clara creyó en el amor y puso toda su vida en tensión hacia él. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de Santa Clara de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra, capítulo 12. La misión de las hermanas Clarisas. Hoy tocamos el corazón de la misión de las Clarisas, que es la contemplación por medio de la clausura. Estemos muy atentos. Orar es ejercer el amor. Amar es ejercer el servicio.
Servir es ejercer la vida. Vivir es amar y servir. Vivir es ejercer a Cristo. Clara creyó en el amor de Dios y puso toda su vida en tensión amante hacia Él. La vida de una clarisa está orientada prioritariamente a la oración contemplativa. Cristo es nuestra primera y principal ocupación. La oración es el centro de nuestra vida. Oración atravesada de amor esponsal a Jesucristo en su concreción histórica. Acoger, consentir, aceptar, dejarse atraer por su misterio de vida es el gozo y fuerza que sostiene y da sentido a nuestra vocación contemplativa hoy, igual que hace 8 siglos lo fue para Clara. De aquí nace toda la misión de una hermana clarisa, toda su diaconía, toda su ciencia, de ser cada día amante fiel del encuentro con Dios y de llevar a nuestras vidas sencillas y concretas la palabra de amor escuchada. Orar es ejercer el amor. Amar es ejercer el servicio. Servir es ejercer la vida. Vivir es amar y servir. Vivir es ejercer a Cristo. Venimos explicando programa tras programa cómo Santa Clara se va encontrando con el Señor por medio de la contemplación, por medio de la clausura. Clara creyó en el amor de Dios y puso toda su vida en esa tensión amante hacia Jesucristo, sobre todo en las formas de máxima pobreza, que es en el nacimiento y en la cruz. Clara se encuentra con el Señor mediante la contemplación, y esto lo va haciendo progresivamente en un encerramiento, en una clausura que tiene connotaciones propias en la vida de la clarisa, connotaciones propias que surgen de esta espiritualidad. Cristo es para Clara su primera y principal ocupación. La oración en el centro de la vida, en el centro de la misión. Una oración que es atravesada por un amor a Jesucristo y de Jesucristo de forma esponsal. Clara se encuentra con Jesús esposo y éste le enseña a acoger, a consentir, a aceptar, a dejarse atraer por el misterio de la vida. También Jesús en su pobreza enseña a Clara a contemplar la pobreza del mundo, la necesidad del mundo. Es ahí donde la vocación misionera de la hermana Clarisa toma y cifra importancia y gozo, porque es contemplando al Señor donde la hermana Clarisa, enriquecida por los dones de su divino esposo, es capaz de transformar la sociedad desde su oración, desde su contemplación, desde su ponerse de rodilla ante el dolor del mundo. Aquí nace la misión contemplativa y a la vez misionera de la hermana Clarisa. Aquí nace esa diaconía, ese servicio, esa consecuencia del amor de Jesucristo que la envuelve, que la hace totalmente suya, que la desposa, que cambia la realidad de pobreza humana para hacerla riqueza del cielo. Es en este descubrimiento donde la Clarisa aprende a ser cada día amante fiel del Señor Jesús y es capaz de llevar en su vida sencilla la palabra
con mayúscula que se hace carne, la palabra que es escuchada, contemplada y llevada al dolor de las personas de este mundo. Hoy nos sentimos iluminados por el mismo Señor. Hoy nos damos cuenta que hay personas que saben desde la contemplación vivir una vida de misión hacia afuera. Nos sentimos enriquecidos y en cierto modo también queremos nosotros vivir esta realidad en nuestra propia existencia. Abraza a Jesús crucificado, siguiendo su camino de pobreza y humildad, con él y como él hasta el final. Si sufres con él reinarás. El amor es la única razón para dar el corazón y entregarse sin medida. Jesús por amor se despojó y en la cruz se entregó para darnos nueva vida. Francisco y Clara, @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo